Bien, pues comenzamos la tertulia, claramente, claro. Por mi derecha, Paco Sierra. Muy buenas. Rafael Pérez Tezanos. Hola. Julián Vélez, José Ramón Blanco Muy buenas. Conchi Solanas. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias a todos por venir, además, en este tiempo tan fresquito. Con café dromedario, cualquier cosa. Es que la verdad, mira, además ya vienen cápsulas, el otro día ya los he comprado yo en el supermercado. Pruebas descafeinado, el café normal, riquísimo, sienta de maravilla y como siempre lo hacen con productos naturales, pues da gusto tomarse un café dromedario. Bueno, Paco, ¿qué tenemos hoy de menú? Pues de menú tenemos para acompañar este maravilloso café dromedario que decías tú, pues 4 temas, para que luego los invitados puedan un poco ir sirviéndose. Un primer rifirrafe o cruce de declaraciones entre el presidente Revilla y el ministro de la Serna en torno a la acusación que hace el presidente de Cantabria en torno a que si Cantabria se ve aplicado con el artículo 155, eufemísticamente hablando, de que el ministro de Fomento intenta hablar de un plan estratégico con el presidente de la COE sin contar con la presencia del propio presidente de gobierno. Y habría que preguntar a los invitados si creen, como dice Revilla, que se le ningunea y se bloquea a las instituciones de Cantabria, o si, como dicen otros, lo que está haciendo el presidente Revilla es aferrarse al típico argumento del victimismo para ocultar la deriva del gobierno en materia industrial, en este caso. Otro tema importante y un tema de sanidad que seguro que la mesa también dará mucho jugo. Y hablando de menús, el dato que Cantabria está a la cola de España en el gasto y en el consumo de alimentos por habitante, es decir, se come menos, para entendernos, menos verdura, menos fruta, menos carne y menos leche y menos pan que la media nacional. Eso es un dato indicativo de otras cosas que comentaremos en la mesa. También de médicos y de sanidad hablamos porque hay un estudio que revela el diario Montañés que Cantabria se enfrenta a la jubilación próximamente, en los próximos 10 años, de aproximadamente 1.000 médicos. Eso indicará un relevo generacional de muchos médicos y hay que ver si las medidas que va a impulsar el gobierno de Cantabria van a hacer ese relevo o qué se va a hacer en concreto. Y por último, y a vueltas con igualdad, el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, la promesa no cumplida del actual gobierno de Cantabria, que hace 7 años prometió llevar al Parlamento una ley de igualdad de Cantabria y que después de 7 años no hay ley, pero lo que sí que sigue habiendo son manifestaciones, actos de condena, pero muy poquitos hechos y muy poca ley en defensa de esa igualdad real y efectiva que piden las mujeres. Y ahí estamos a debatir hoy. Rafa, Perdón, sí. estamos intervenidos con el 155. Buena pregunta. Hombre, yo no... Mira que me cuesta a mí tener que decir al señor Revilla, ¿no? Pero bueno, hombre, yo creo que ha hablado metafóricamente, yo creo que hace una especie de metáfora con el tema de Cataluña. No estamos en una situación de Cataluña. Aquí no hay un 155, evidentemente, ¿no? Yo creo que lo que trata de decir es que no le parece bien que desde un ministerio, como es el caso que es el de Fomento, que sí hay que decir que independientemente de que el señor de la Serna sea ministro, el ministro de Fomento, y el amigo de la COE, Vidal de la Peña, tiene que hablar básicamente de industria y no de los puentes que se están haciendo en el desfiladero de la Armida, que sería un tema a tratar con el ministro. Es decir, que si hay para todos, aquí hay para todos. El ministro debe de ocuparse de las infraestructuras de Cantabria y si quiere hablar con del ramo de la COE de Obras Públicas, lo vería incluso razonable. Que un ministro de Fomento se meta en industria ya me parece menos razonable, me parece menos. Pero, dada la situación de la industria, pues yo soy de los que opina que si incluso Puigdemont desde Bruselas nos quiere echar una mano, bienvenida sea para la industria de Cantabria. Y entiéndase que también lo estoy diciendo Con Gracejo Purriego. En plan metafórico, ¿no? Claro, porque tenemos un problema. Tenemos el problema de que tenemos una industria y tenemos la necesidad de hacer un plan, pero no un plan pequeño. Cantabria necesita un plan, como se hizo en el País Vasco, necesita un Michael Porter, pienso yo, y no una empresa sevillana, con todos mis respetos a ellos. Un plan estratégico para la industria en Cantabria no vale 20.000 euros ni 30.000, hablemos de millones. Pongamos encima de la mesa millones y ese es el paso que hay que dar. Y me da la impresión de que el gobierno, por lo que sea, probablemente por cuestiones presupuestarias, no lo está haciendo.
El ministro tampoco lo va a hacer, porque tampoco va a dedicar millones de fomento a la industria o al plan estratégico de Cantabria, y creo que efectivamente al final nos encontramos con un toma y daca que lo que encierra es una pugna política probablemente, y que quedará en humo todo. Es decir, que no espero ningún plan estratégico del ministro de la Serna, y hace bien, porque no es su papel, vale más que pierda el tiempo en alguna variante de las muchas que hay que hacer en Cantabria. La COE, por lo que sea, ha recurrido ahí, pero no se llegará a nada. Y tampoco tengo mucha confianza, y lo digo claramente, con el que se está, o dicen que se está elaborando desde el gobierno, porque me parece que se va a quedar un poco cortito, nada más, un poco escaso, más por dulcificar el tema. Y no tengo más que decir, salvo que me apuntéis algo más, pero creo que he dado claro y conciso la opinión. José Ramón. Yo le diría a Rafa que vuelva al Parlamento, por favor. Casi le diría eso, porque ha sido una de las batallas que hemos llevado durante mucho tiempo, durante estos tres últimos años. Vive Dios, José Ramón, que no te sigo, porque sí. A ver, por un lado, yo lo diferenciaría varias cosas del tema, de esta polémica que ha salido estos días, ¿no? Por un lado, Lorenzo, o sea, él como patronal, como presidente de la patronal, se puede reunir con quien quiera. De hecho, es su función como agente social, de reunirse con ministros, con el presidente de Cantabria, con consejeros de Cantabria, partidos políticos. Es su función, de hecho, presionar para que se hagan las cosas según sus ideas de la patronal, ¿no? O sea que yo ahí, perfecto. Respecto al ministro, ¿no? Yo aquí sí veo que evidentemente lo del 155 es, yo soy un poco más atrevido, una revillada más de las que nos tiene acostumbradas, pero sí, el ministro sí se está saltando al gobierno de Cantabria y al Parlamento de Cantabria, porque, por ejemplo, ¿no?, lo que hablaron Lorenzo y él fue de crear un grupo de trabajo en base a la industria, pero también de las infraestructuras, que algo tiene que ver. De hecho, una de las carencias que tiene Cantabria son las infraestructuras para tener un buen desarrollo industrial, etcétera, etcétera. Infraestructuras, me refiero a las ferroviarias sobre todo, no las carreteras. Pero ya se creó un grupo de trabajo para eso. Para lo que estuvieron hablando ya se creó a propuesta precisamente de Podemos, que fueron las mesas de la movilidad, tanto de Torrelavega como de Santander, las que propusieron ese grupo de trabajo, y se creó, y estamos. COE participa en ese grupo de trabajo, COE, los dos sindicatos, UGT, comisiones, las mesas de la movilidad, los 5 partidos políticos del Parlamento y el Gobierno de Cantabria con el consejero de Industria, ¿no? Pues ahora proponer otro grupo de trabajo como proponía. Y lo más importante, el ministro está invitado siempre, las 2 o 3 reuniones que hemos tenido, está invitado el ministro a esa mesa de trabajo, a las cuales pues no le ha coincidido la agenda, creo yo, entender que no le haya coincidido, ¿no? Y eso que está más aquí que en Madrid. Pero bueno, ese grupo de trabajo, lo que decía, ya existe, por lo tanto no tiene sentido lo que están haciendo. Y respecto a lo del plan industrial, comparto todo lo que ha dicho Rafa. De hecho, lo estamos desde el minuto 1 muy machacones, hemos llevado propuestas, hemos llevado preguntas, hemos llevado interpelaciones, ha habido votaciones en el Parlamento para crear un plan, como describías, un plan a largo o medio plazo. De hecho, esta votación fue en noviembre, quiero recordar, y solo nos quedamos, o sea, votaron en contra de crear un plan industrial que aglutine todos los sectores, que es más o menos la idea de la que habla también la patronal y los sindicatos. Votaron en contra Partido Popular, Partido Regionalista y Partido Socialista. Solo votamos a una propuesta nuestra, los 3 diputados de Podemos y el único diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez. El resto votaron en contra de hacer una mesa de trabajo para hacer un plan industrial a medio largo plazo consensuado entre todas las fuerzas políticas. Eso se ha votado en contra del Parlamento, precisamente por la noticia que también salió esta semana, hace 15 días, de que la elaboración del plan industrial se está haciendo en un outlet, así a la baja, comprándole a la baja por 28.000 euros. Cuando hemos visto planes industriales como el del gobierno, o sea, como el de Navarra, por ejemplo, o el vasco, que se invierten millones de euros en ese. Por lo tanto, es lo que nos pasa. Julián, ¿qué nos cuentas?
Bueno, vamos a ver. Yo viví una folía en la que Miguel Ángel Revilla, entonces en la oposición, fue y no estaba invitado, y encantados de que nos acompañara, y no sintiéndose el protagonista del día y de la fiesta, montó la pirula con el embarque porque no podía resistirse a no ser el protagonista de aquello que se estaba celebrando tan importante. No sé si se me va entendiendo. Lo leí. Sí. Entonces, claro, lo que Revilla no soporta es que de repente el gran titular de la prensa lo ocupa el ministro, que dicho sea de paso, no sé qué pasa, que cada vez que ve la sombra doblar el escudo le entra la tiritona, algo debe de ocurrir, y no puede soportar no ser el protagonista de ese día y sale, pues como muy bien ha dicho y coincido plenamente, con una revillada. Que yo creo que hay determinadas cosas que hay gente que tiene gula, porque si no, no entiendo que a determinadas cosas no haya inmediatamente al día siguiente una contestación de todo el mundo diciendo: señores, ¿por qué no dejamos de decir tonterías y nos vamos al grano? Vamos a ver, lo que yo tengo entendido, y la patronal que responda por sí misma, quién soy yo para decirlo, es que ese plan estratégico han intentado hablarlo y consensuarlo con el gobierno. Y yo no sé lo que ha ocurrido dentro de los despachos. Lo que sí he leído fuera es que cuando lo mencionó en los medios de comunicación le dijeron que si quería hacer planes de industria que se presentase a las elecciones. Eso yo lo he leído en los medios de comunicación. Este verano pasado. Luego, entonces, a ese señor, que nada más que representa a todo el empresariado de Cantabria, se le contesta desde el gobierno que si tiene tanto interés que se presente a las elecciones. O sea, no es que estaban de acuerdo o en desacuerdo con su propuesta. Bueno, si el ministro se está metiendo o no se está metiendo en industria. Hombre, a algo tan elemental como es un primer informe a la propuesta, bienvenida propuesta, sobre el desarrollo del Llano de la Pasiega, al día siguiente teníamos a todos los portavoces y voceras del gobierno echando en cara que el ministro nos implicaba que no quería ayudar y no quería desarrollarle. Entonces, ¿que el ministro participe en la industria o que no participe? ¿Alguien se imagina si desde un gobierno del PP salimos arremetiendo contra el presidente de todos los empresarios, tachándole de todo porque se le ha ocurrido hacer una propuesta? Somos portada del telediario. Y vuelvo a lo mismo, parece que tenemos gula para decir determinadas cosas y que no ocurra nada. Pero vamos a ver. ¿Se imaginan que este señor, representando a todos los empresarios de Cantabria, se dirija a un ministro de Cantabria, quiera hacerle una consulta o una exposición y no lo reciba? ¿Qué estaríamos diciendo entonces? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El ministro tiene competencias en esta materia? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el presidente de los empresarios haya decidido en acercarse hasta allí. Claro, ¿qué ocurre? Estamos entrando en la recta final de la legislatura. El balance que está entregando el Gobierno de Cantabria por una situación económica conocida por todos y por detalles que podríamos estar aquí toda la noche hablando de ellos, pero por las razones que sea, está a punto de cerrar una legislatura en la que las propuestas brillan por su ausencia. Los proyectos ejecutados no recuerdo ninguno. Pero es que en esa misma revillada lo que hemos escuchado es que se dejase de infografías y aplicase proyectos. Pero vamos a ver, las infografías son fáciles, ¿no? Sí, eso ha querido decir. ¿Dónde están las del gobierno? O sea, el ministro nos ha despachado aquí una serie de fines de semana con un tropel de infografías. ¿Dónde están las infografías del gobierno? Porque yo creo que todos sabemos cómo se llevan. Del gobierno regional, por supuesto. Si tan fácil es sacar infografías, porque él lo que ha querido decir con esa frase es que lo único que vemos son infografías. Hombre, yo creo que todos deberíamos ya, y supongo que él lo sabe perfectamente, y los demás, bueno, a partir de un criterio político de una actuación. Estamos hablando de todos los pasos administrativos que pueden llevar a inaugurar una gran obra, sea el ferrocarril, la autovía u otras. Sí. Bien, para presentar una infografía después de un estudio informativo quiere decir que hay, ya sea un plan de carreteras, un plan ferroviario, que hay un estudio informativo, que hay una aproximación de costes, que hay una previsión de plazos. ¿Dónde están las previsiones del gobierno regional para esos pasos? Porque cuando se ha desnudado un poco lo del Llano de la Pasiega, lo que nos hemos encontrado es que una idea extraordinaria, detrás no tiene nada. Nada. Pero en lugar de dedicarnos a darle contenido a esa gran idea que todo Cantabria aplaude, nos dedicamos a criticar al ministro porque hemos conseguido un titular y hemos conseguido alentar un poco más el España nos roba. Lamentable.
Conchi. La verdad es que después de escuchar a los compañeros de mesa, pues bueno, todavía estoy más preocupada de lo que yo estaba con este asunto, ¿no? Porque realmente lo que no se entiende es que una herramienta tan importante para el futuro de Cantabria, es decir, para saber un poco hacia dónde debemos caminar, porque en lugar de planificar basándonos en ocurrencias, pues deberíamos tener diseñada ya una hoja de ruta de hacia dónde queremos ir de cara al futuro, para que Cantabria y todos sus ciudadanos tengan un futuro y seamos capaces de retener aquí a nuestros jóvenes porque seamos capaces de ofrecerles un futuro. Desde ese punto de vista, este plan, el Plan Estratégico de Cantabria, es muy importante como herramienta de desarrollo económico. Y realmente, bueno, pues no entiendo tampoco esta polémica. La polémica lo que hace es darle más valor a este plan. Lo que no entiendo es que, siendo tan importante y teniendo esa consideración ahora por parte de todos, cómo no está hecho ya ese plan y cómo no está ya puesto en marcha. Pero bueno, no vamos a entrar tampoco en ello. Buena pregunta. Buena pregunta, porque es algo vital para Cantabria. Entonces, lo que llama la atención es que cuando alguien pues se pone manos a la obra, pues bueno, pues hacemos un poco como el perro del hortelano, ¿no? Que ni hacemos ni dejamos hacer. Entonces, bueno, yo veo un poco estéril, ¿no? Esta polémica. Lo que quiero es que ya tener pronto un plan estratégico, pero tenerlo bien hecho, no un plan de 30.000 euros, como comentaba José Ramón, que además se ha hecho con un procedimiento negociado sin publicidad, también, teniendo en cuenta nada más el tema económico, es decir, el coste del plan, y sin ningún otro criterio técnico. Por tanto, le doy también la razón a Rafa de que no tengo mucha confianza, precisamente por cómo ha salido esta contratación, porque ya dice mucho. Si no hay unos criterios técnicos, pues quiere decir que no interesaba mucho, se ha hecho un poco en plan un poco de trámite. Por tanto, bueno, yo creo que este tema es vital, bajo mi punto de vista. Y hace unos días, además, leyendo pues, un medio, un diario de esta comunidad, en el cual un artista, un verdadero artista, un dibujante, suele, con un par de dibujos y 2 palabras, suele diseñar todo lo que es la realidad del momento en Cantabria. Bueno, me estoy refiriendo a Ansola, yo creo que lo podemos decir perfectamente, porque creo que es un genio. Y definía Cantabria, y en concreto al futuro de Cantabria, como hostelería. Es decir, decía realmente a qué nos estamos dedicando. Pero llama la atención que, estándonos viendo todos claro a qué nos estamos dedicando, básicamente al turismo, tampoco hay una serie de medidas que fomenten la calidad de los servicios que ofertamos al turista. Por tanto, es que yo veo que no se está planificando en esta comunidad. No se está planificando. Entonces, ¿cómo vamos a tener un buen futuro? ¿No? Difícil. Paco. No, pues por recoger las notas. Y ahora me gustaría ya, a partir de ahora, que entres en... Igual Rafa quiere dar alguna pincelada más. Venga, vamos, Rafa. Yo estoy aquí anotando. ¿Cómo no? ¿Alguna pincelada más? Porque creo que desenfocamos el asunto. Voy a ser claro y contundente. Claramente La polémica. Como casi nunca soy. El programa de industria del Partido Regionalista le hice yo. Partes con ventaja. Y el punto número 1 de ese programa es la elaboración de un plan estratégico para la industria en Cantabria. Lo sé. Y para eso, para ese programa, no solo en ese punto, me reuní con un montón de gente. Y tuve la precaución de que ninguno de con los que me reuní fuesen políticos, porque me iban a intoxicar. Muy bien. Y yo, que venía de la industria, quería hacer un programa de industria puro y duro desde la perspectiva industrial. Por eso, cuando los vascos llamaron a Michael Porter, famoso, no vino el ministro de Fomento, porque no cabía el ministro, porque estamos hablando de industria. Y mezclarme y decirme que la Renfe tiene que ver con la industria y el tiempo también. Y si quieres llamamos a un meteorólogo para que nos lo prediga. No, mire usted, un plan estratégico como el que hicieron en el País Vasco deja al margen el plan de carreteras y infraestructuras. Ese es otro
que es el que tiene que abastecer al otro, al principal. Porque un plan industrial lo que tiene que decirnos es qué nichos industriales tenemos en Cantabria, en qué somos buenos, en cuáles no hay que invertir, a cuáles hay que ayudar, por qué caminos debemos de ir, como hicieron en el País Vasco. Y cerraron muchas empresas en el País Vasco, precisamente porque el plan Porter les dijo: por aquí no vayan porque este nicho de producción está obsoleto. Sin embargo, empiecen ustedes a invertir y a ayudar en estos otros ramos. Y por descontado que había un consejero de Obras Públicas que estaría pensando cómo hacer las carreteras y los puentes, pero no estamos hablando de eso. Porque planes de carretera los hemos visto, seguramente que te has tropezado con él, pero Julián y yo también los hemos visto en el Parlamento. Ya los hemos tenido y los tenemos. Planes de carreteras y planes de todo. El tema del ferrocarril se nos escapa a nosotros, ya no es una cuestión de que el ferrocarril. Hombre, llevamos años con que si AVE sí, AVE no, AVE sí, AVE no, que si la vía no se para, que si la catenaria, que si se invierte. Bueno, bien, ese es un asunto que tiene que dilucidar el ministro, pero el ministro no le va a decir nunca, entiendo yo, un ministro de Fomento, porque todavía, bueno, voy a ser un poco magnánimo, y si llega a venir el ministro de Industria, te digo, quieto parado, que está aquí el ministro de Industria y esto tiene buen color. Pero podía haber venido también, porque era cántabra la de Sanidad. No, hombre, será muy cántabra en el supuesto de que lo sea, pero la de Sanidad y debe ocuparse de esos ramos, que también tenemos problemas, pero no quiero entrar en ellos, estamos hablando de industria. Es decir, a mí me da la impresión de que, como siempre, somos un poco pacatos y desenfocamos el tema y empezamos a liarnos y a decir, espera, y los aviones, ¿a qué hora llegarán? Que estamos hablando de si seremos capaces de hacer en Cantabria una pequeña Silicon Valley, por ejemplo. Si seremos capaces de desarrollar esas tecnologías de futuro, si dejaremos algunos sectores que tienen los días contados, y que tenemos que ampliar y abrirnos a otras tecnologías. Eso es lo que le dijo el plan Porter al País Vasco. Curiosamente se partió, fijaros, allí, de un acuerdo anterior. Hasta los Herri Batasuna de entonces aprobaron el que Porter hiciera el plan, y no solamente eso, sino que asumieron las consecuencias, todos. Por eso el Lehendakari y el consejero de Industria del País Vasco tienen el camino ya marcado, porque el plan Porter les dijo por dónde tenían que ir y tienen muy poco que hacer. Y además la oposición no dice ni pío, porque ya lo habían asumido y saben que esto, efectivamente, si quieren un desarrollo industrial, no puede tener color político un desarrollo industrial. No puede tener color político. Lo básico nunca. Esto es. Por tanto, es total. No tiene nada que ver, por tanto, con la pasiega. No, la pasiega es un área, Julián, que se tiene que desarrollar. Ahí sí que puede intervenir el ministro, estoy de acuerdo. Pero a ver si vamos a hacer vías, carreteras, áreas, y luego no tenemos empresas para llenarlo. O no tenemos muy claro qué meter en ellos. Ahora mismo, y no es por hacer publicidad, hay empresas en Cantabria, concretamente conozco una, que tiene la posibilidad, casi diría que la patente, de hacer unos parques que se están desarrollando, parques tecnológicos, parques muy avanzados. No, es que no recuerdo ahora mismo exactamente el nombre ahora mismo de cómo se denominan esos parques, que se están haciendo. El último creo que se ha empezado en la Comunidad Valenciana. Investigaré. Pero no aquí. Aquí no se ha hecho ninguno, ¿no? Entonces, esos es decir, intento deciros, estoy de acuerdo con todo, si a mí me da, ya no discuto, por aquello de no engordar, ¿entiendes? Pero, claro, pero no, la idea primigenia no es empezar a hablar de y por dónde va la carretera y la vía y tal, no, mire usted, ¿qué vamos a hacer en industria si es que somos capaces? Tenemos un sector, termino, Julián, un sector de automoción muy potente. ¿Vamos a abundar? Es decir, ¿vamos a adecuar a nuestro sector de automoción de Cantabria al coche eléctrico? Porque todavía no se ha dado un paso. A ver si nos vamos a amanecer un día con que el sector de automoción de Cantabria se nos cae porque ya no hay coche diésel y hay coche eléctrico.
Y entonces estamos a tiempo de empezar a transformar todo eso, por ejemplo, planteo, y como eso, algunas cosas más que hay por ahí. Es decir, ¿qué nos tiene que decir? ¿En qué somos fuertes? ¿En qué podemos serlo por preparación? Porque aquí hay gente preparada en la industria, sobre todo en la cuenca del Besaya, no sabemos hacer otra cosa. Por preparación, y entonces decir, incidir en esto. Y tenemos una universidad fabulosa, por tanto, ¿en qué más puede colaborar la universidad? Todo eso nos lo tiene que decir un plan, y a lo mejor, pues lo decía en bromas, pero ese pequeño Silicon Valley, que no me refiero a hacer teléfonos móviles ni PCTCAN, tiene que ser algo que despunte en el futuro. Y puede ser que sea a lo mejor el sobao del futuro, tampoco me aparto. Julián, venga. Vamos a ver, Rafa, estando totalmente de acuerdo en lo que has dicho, que ese tendría que ser el debate, es que ese no ha sido el debate. claro, es que es muy distinta la realidad. El problema es que el punto planteado aquí va a razón de la polémica desatada en los medios de comunicación cuando un señor se siente agredido y se siente ninguneado porque un ministro recibe al presidente de los empresarios, de lo que todos tendríamos que haber estado encantados. Yo Entonces, he dicho que no estoy de acuerdo en la parte de Miguel Ángel de sentirse obligado, pero tampoco estoy en que el ministro de la Serna meta mano en la industria de Cantabria, porque creo que está desenfocado. Ya, pero vamos a ver, es que yo sepa, ni el ministro de Fomento ni nadie más allá del escudo ha metido mano en la industria de Cantabria. El problema es que quien la tendría que estar metiendo no lo está haciendo, y quien se siente tan enojado y se siente tan así como él se muestra en el medio de comunicación al día siguiente de esa entrevista es sencillamente porque no tiene nada propio de qué hablar, porque yo sinceramente sentiría vergüenza de salir a los medios de comunicación a decir que el plan estratégico de Cantabria se ha encargado por 28.000 euros, acabo de oír aquí ahora mismo. Cuando yo estaba en el ayuntamiento se encargaba un tríptico por ese precio. Hombre, ya te digo. Sí. ¿Vale? Entonces por favor, tienes que acordar que por me pasé favor, 4 años presentando propuestas en el Parlamento Pues ya ves. a tu consejero de Industria de tu partido y todas fueron rechazadas. Sí, no hay plan estratégico Rafa, ideal, ya, pero perdona, es que perdona, nunca le ha habido. perdona. Ni ideal ni de medio pelo. Nunca ha habido nada. Julián, a ver, Pues yo- claro. a juicio del moderador, como tú quieras. Si quieres hablamos de la situación actual y si quieres hablamos de las No, hablamos de la situación de Cantabria. Pues entonces deja que lo diga yo. Si quieres hablamos, porque si no es así, si quieres hablamos de todas las propuestas que los demás llamamos al Parlamento y rechazaba tu gobierno. O sea que Claro. esa parte yo creo que mejor pasa la página, porque de eso hemos hecho todos todo lo que hemos querido. Y está ocurriendo en estos momentos. Y lo gracioso es que cuando un gobierno te rechaza las propuestas porque tiene alternativas distintas, es discutible, pero aceptable. El problema es cuando te rechaza tus propuestas y la alternativa es un tríptico por 28.000 euros. Vergonzoso. Y ante esa situación, la única alternativa que tienes, la única alternativa que tienes para salir a los medios de comunicación a ser noticiable es cuestionar que el ministro está interviniendo Cantabria, lo cual me parece, de verdad, si lo dice mi nieto, creo que le paso el examen. No, y además yo creo que, a ver, que lo que necesitamos es un plan integral. O sea, a mí me parece muy bien esas propuestas que puede haber sobre la mesa, pero yo creo que todo el mundo aquí aporta. Yo creo que también es esencial un buen estudio de comunicaciones, porque eso luego va a generar el clima adecuado para que se animen las empresas a venir. Competitividad. O sea, quiero decir que yo creo que todos los sectores deben entrar en juego en este plan integral. Bueno. Incluso, o sea, hay industrias además de todo tipo, sanitarias, medioambientales. Yo creo que tenemos nuestra comunidad tiene aspectos diferenciales en relación al País Vasco, Hombre, y y hay que ponerlo todo sobre la mesa, porque yo aquí podría hablar de una verdadera industria sanitaria también, del talento sanitario, Muy de potente, innovación, muy de investigación, que aquí en Cantabria podríamos potenciar. Y de igual manera la industria medioambiental, que ahora también está muy Pues en boga. entonces me estás intentando decir, Conchi, que a lo mejor en vez de aporte te lo encargamos a ti. No, ¿Verdad no. que no? No, yo lo que digo es que alguno de todas los que las estamos aquí, aportaciones y no lo son digo por positivas. molestar, ¿ha leído el plan Porter? No, yo sí. Claro. No, me parece No. Es que se encarga para la industria. Y todo lo demás que tú has dicho, que estoy de acuerdo, pues será otro plan. O lo tendrá que hacer no sé quién. Pero el gabinete de Michael Porter igual no sabe nada de sanidad.
¿Me explico? ¿Por qué? Porque su especialidad es el desarrollo industrial. Punto. Si es tan fácil como eso, ¿por qué nos enmarañamos? ¿Por qué queremos meter más ingredientes? Para poner el tema aún más difícil, si llevamos años pidiendo, en general, todos, por darte un poco la razón, cuando yo estoy en la oposición lo pido, cuando están ellos lo piden ellos, y el uno por el otro no se ha hecho nunca. ¿Vale? Y ya está bien, y digo, pues ya es hora de que se haga, en mi opinión, y en la opinión de muchos industriales, ya es hora de que se haga algo dirigido exclusivamente a la industria. Yo no sé si será una infografía. Hombre, ya he dicho antes, me parece poco dinero. A lo mejor son unos genios esos sevillanos y nos hacen un monstruo de programa. No lo sé, habrá que verlo, pero no creo que sea una infografía, será algo más que una infografía. José Ramón, y nos vamos a la publicidad. Sí, a ver, por partes de todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos diciendo de un plan industrial. Yo sigo diciendo que no solo se tiene que basar en la industria, tiene que aglutinar a más sectores, como pero estaba diciendo Conchi, porque tú no puedes, otra cosa. Pero es que si tú hablas de un plan, si hablamos de un plan industrial que aglutine los sectores, igual hay que cambiarle el nombre. Un plan para la ganadería, Rafa, igual hay que cambiarle el nombre, de acuerdo. Igual hay que llamarle plan estratégico, como se dice. Perdón. O un plan sois vosotros integral. Lo que le estáis cambiando. O un plan integral. Que no, que sois vosotros, que yo quiero un coche de 4 ruedas y me queréis vender uno de 6. Escúchame, lo que no puedes es plantear un modelo sobre la automoción que haga un giro radical, que estoy de acuerdo en eso que has dicho, pero tienes que contar con la educación que tenemos en Cantabria, con la Universidad de Cantabria para realizar ese cambio de modelo. Tendrás que apostar por las ingenierías industriales, tendrás que cambiar, no apostar por las ingenierías de caminos como se ha apostado en Cantabria como nuestro símbolo. Es que hay que cambiar el modelo entero, y para cambiar un modelo no solo te tienes que basar en la industria, te tienes que basar en toda Cantabria. Hablabas al final del sobao, pues también igual hay que fomentar la industria agroalimentaria, que luego vamos a hablar precisamente de que hay que apostar más por ello, que cada vez se apuesta menos por la industria agroalimentaria. ¿Cuánto destinamos en Cantabria? ¿Un 1,5% para la industria agroalimentaria? Claro, igual también hay que apostar, por eso hay que hacer algo ahora integral, no solo ir en la línea industrial, sino en general. Respecto a la foto que mencionabas, ya hay esa foto hecha. Se hizo la foto de la situación de Cantabria, de dónde están nuestras debilidades, está hecha, la hizo Indra, encargado precisamente por la actual Consejería de Industria. ¿Dónde quedó ese plan de Indra? Esa foto, que yo la tengo en el despacho, que pedí esa documentación. ¿Dónde quedó? En un cajón. Ahora otra vez, un panfleto, como decía Vélez, porque no va a dar para más. 28.000 euros, ¿qué crees que te diga? Yo tampoco espero mucho, pero es que esa es la realidad que tenemos en Cantabria. Y la verdad es que me alegro eso que has comentado, de que llevabas muchas propuestas y el Partido Popular te las rechazaba, ¿no? Me siento entonces Rafa Tezanos ahora yo en el Parlamento, porque llevo 3 años dando la matraca con la industria o con un plan estratégico, llámenos como quieras, para más sin río, y me he leído mi despacho. Es que para más sin río, ocupaste mi despacho. Es que ya ha cogido el despacho. Ha cogido el despacho. Bueno, pues que había y todo. Bueno. Es cierto también que le cogió el despacho, Le dejé toda la documentación no significa nada eso, No. Oye, de hecho me he leído su programa electoral, el programa que presentó el Partido Regionalista. Evidentemente el primer punto dice eso, el plan estratégico, claro, es que me acuerdo, pero también te digo que entonces tu partido, el trabajo que tú realizaste ha hecho así, efectivamente, y la ha tirado. Y 28.900. Hice ese y el de eso. Porque si tú me dices que tú hiciste eso, como lo he leído, es que he leído. Primer punto, pues lee el de medio ambiente, porque también le hice yo. Pues exactamente han hecho lo mismo que con el plan industrial. Pero no te asustes. Eso es lo que se hace con todos los programas. Pues qué pena. Pues entonces, cuando estás en activo no lo dices, pero cuando estás fuera dices, sí, al final, ¿qué manda? El consejero de Economía o el ministro de Economía, porque en función del dinero que te ponen en la mesa puedes acometer los programas. Esa es otra realidad incontestable, incontestable, eso dicho. Pero en fin, me doy cuenta entonces de que tengo un error en la cabeza en lo del plan estratégico escuchándoos, pero me consuela saber que también se equivocaron conmigo los del País Vasco
y por eso a ellos les va tan bien y a nosotros tan mal. Va a ser por eso, ¿verdad? Va a ser que había que aglutinar tanto y ellos no lo hicieron, que su industria es puntera en España y la nuestra, entre galgos y podencos, si metemos la sanidad, si metemos la universidad, si metemos no sé qué, la casa sin barrer. Va a ser por eso. La última modificación que han hecho, de su modelo, precisamente están hace poco, están aglutinando todo. Precisamente la última modificación ahora que han hecho es porque se actualizando. dieron cuenta que el plan inicial no contaba con los otros sectores. Precisamente. No, Sí. José Ramón, no ha sido por eso. Bueno, vale. No lo lleves a tu... Es que lo están No, añadiendo. No, claro que lo están añadiendo como Pues entonces, consecuencia del desarrollo si aquel. tienes ya modelos que funcionan, aprende de ellos. Fíjate que han puesto la venda después de la herida. ¿Vale? Primero han investigado, han hecho las prospecciones industriales y ahora han dicho, desde esos focos industriales necesitamos que en Deusto salgan titulados en esto. Porque tiene futuro, porque han comprobado que tiene futuro, porque no sabían pero en eso realidad no se puede el futuro. planificar. No es tan fácil. Joder, que yo no digo que sea es tan fácil. fácil. Mira, podemos dedicarnos a hacer tazas de Rafa, que yo no te vidrio. estoy diciendo que esto sea fácil. Y luego, Pero, y Rafa, Yo te decir, digo puede se que tenga un planifique mercado. y se planifique ¿Cómo? ya todas Vamos a ver. todas las ramas. Hay que conocer un poco el mercado industrial, sobre todo hoy en día que está tan internacionalizado. Podemos inventar hacer lo que quieras y puede que tenga futuro o no. Conchi, que nos vamos a publicidad. Si estamos hablando en la misma línea, Estamos diciendo lo mismo. porque ahora el ejemplo que nos acabas de poner el diseño de las titulaciones en la universidad, que tenga que ver también con el desarrollo Claro. industrial, pues ya estás incluyendo el tema de la educación. No es al que revés, es al debe revés, entrar Conchi. también. Como consecuencia de ese desarrollo industrial piden ahora que haya esto. ¿Y por qué no la Porque ves? si no le llega a ver en ¿Y estas por ramas, qué no no piden eso. se Porque podía- hubieran pedido otra cosa. Pero se podía No sé entonces, si me explico. bien, pero se podía entonces haber previsto antes. A lo mejor si hay que se pedir hubiesen médicos incluido, porque dentro Rafa, del plan que perdón, no va a haber. si se hubiesen incluido todos los sectores y ya también el sector educativo, porque esa medida ya estaría implantada. Imagínate Porque que esa estarías necesidad haciendo se ingenieros, hubiese detectado. ingenieros en electrónica Se y hubiese la rama de detectado. electrónica que planteó Porter no hubiera ido bien. Vamos a ver, Rafa, yo creo que cualquier comparativa... Esa una empresa se cierra fácil, una universidad no es tan fácil, ¿eh? Me parece que en otros campos podríamos presumir de no cosas pasa. ante el País Vasco, pero precisamente en el área industrial, cualquier comparativa entre el País Vasco y Cantabria, yo creo que estamos hablando de planificar el futuro del Racing o planificar el futuro del Madrid. No puede ser lo mismo, porque no es lo mismo la magnitud, no es lo mismo la situación actual y no puede ser lo mismo, ojalá, la proyección de futuro. Entonces, estando de acuerdo en el fondo de lo que dices, a lo mejor en Cantabria hay que tener en cuenta una diversidad y, por desgracia, una ausencia casi total de actividad industrial en los últimos años. Claro, Sin duda. como que dentro de su planificación contemplan el área de influencia sobre Cantabria, de ellos. Bien, nos vamos a la publicidad, venimos ahora enseguida en la segunda parte de Claramente Claro.